10 minutos aproximadamente, y luego continuamos con dos. Las dos primeras van a ser en relación a la clase anterior, sobre la clase anterior hablamos sobre un poco de enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Sobre todo FPI. Entonces vamos a culminar con lo que son colagenopatías y vasculitis, que tienen cierta relación con eso. Luego continuamos con neumoconiosis, que también tiene relación con la enfermedad pulmonar intersticial. Hacemos un descanso de unos 10 minutos aprox y culminamos con la clase de tromboembolismo y cáncer pulmonar. ¿Les parece? Entonces, supongo que ya se ve la imagen. Y no sé, ustedes digan si empezamos o no. ¿Empezamos la clase o aún esperamos que se una más personas? Estamos 27 personas. Vamos a empezar entonces. Bien, como le mencionaba, la parte de las vasculitis y las colagenopatías es una parte muy interesante y espero que a alguno de ustedes les guste la neurología, pero esta parte tiene mucha relación con las enfermedades pulmonares intersticiales y la fibrosis pulmonar idiopática. Ahora van a ver por qué. Hay un gran grupo de afecciones tanto de vasculopatías como colagenopatías y vamos a empezar con lo que son las vasculitis. Entonces, ya lleva algo de reumatología, medicina interna. Recuerden que la vasculitis sistémica son enfermedades que van a caracterizarse por una inflamación de las paredes de los vasos, ¿no? Por eso su nombre, vasculitis. Se van a presentar un infiltrado inflamatorio crónico o agudo, y esta inflamación no va a conducir a una desestructuración, una desorganización de los vasos sanguíneos, y esto va a producir una disminución del flujo sanguíneo de los tejidos. Esta no va a ser solamente local, sino es sistémica, ¿no? Entonces va a afectar a uno o varios órganos o sistemas dependiendo del tamaño y de la localización de los vasos afectados. Entonces la vasculitis las podemos clasificar en vasculitis de grandes vasos, medianos vasos y de pequeños vasos, como ustedes pueden ver en el cuadro allí. Y vamos a tomar especial atención sobre todo la vasculitis de pequeño vaso, y entre ellas a las tres primeras que están allí, que son la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Church-Strauss y la polingitis microscópica, que van a ser las que van a manifestarse con mayor frecuencia con complicaciones pulmonares. Como ustedes pueden ver, justo esas tres mencionadas, la vasculitis de pequeño vaso de Wegener, Church-Strauss y poliangiitis, ¿no? Van a ser vasculitis que se van a denominar asociadas a anticuerpos anticitoplasmáticos, o sea, los ANCA. Las formas de presentación y afectación pulmonar en la vasculitis van a ser diferentes, ¿no? Van a existir signos y síntomas comunes. Si bien es cierto, van a ser diferentes, pero van a tener unos signos y síntomas que van a ser comunes. Y lo que van a sugerir afectación pulmonar. Estos van a afectar a los pequeños vasos del pulmón, lo que van a producir una capilaritis pulmonar, ¿no? Incluso en pequeños capilares van a ser afectados y van a ocasionar una hemorragia alveolar difusa por una técnica muy característica, que consiste en infiltrados alveolares difusos, hemoptisis y caída del hematocrito o hemoglobina. Entonces, esta tríada, cuando encontremos esta tríada en el fondo de un paciente que sospechamos una hemorragia alveolar difusa,
infiltrados alveolares, hemoptisis y dermatocrito, vamos a tener una cierta posibilidad de diagnosticar esta etiología. Estas vasculitis que le mencionaba, ¿no? La manculitis ANCA, ¿no? Se van a asociar con, algunas se van a asociar con cavidades o nódulos a nivel pulmonar. Y también puede haber inflamación de los grandes vasos pulmonares que van a llevar a la aparición de aneurismas y también trombosis. Como les mencionaba, van a haber dos afecciones pulmonares características, que va a ser la hemorragia alveolar difusa y la granulomatosis. Vamos a mencionar, la primera, la hemorragia alveolar difusa va a consistir en una vasculitis de la microvasculatura pulmonar, que se conoce como la capilaritis. Y la complicación más grave de esta capilaritis, consecuencia del daño de la microcirculación, va a ser la hemorragia pulmonar. Microscópicamente vamos a encontrar infiltrado intersticial con neutrófilos y necrosis fibrinoide en la pared de los capilares. Y va a haber una pérdida de toda la integridad de la membrana basal de la unión alveolo-capilar, con una disrupción y extravasación de los matíes, o sea, la hemorragia a estos espacios alveolares. Y microscópicamente van a poder verla como en esa imagen, ¿no? Un gran acúmulo de células hemáticas de rojos a nivel alveolar. Cuando nosotros hacemos una bronquioscopía con lavado bronquialveolar, va a ser muy típica la presencia de hemosiderófagos, o sea, estos macrófagos alveolares que van a fagocitar los eritrocitos, ¿no? Que van a atravesar la membrana basal que va a estar dañada. La manifestación más frecuente de la vasculitis asociada a ANCA, ¿no? Y va a ser frecuente en polingeitis microscópica y en la granulomatosis de Wegener. También se puede ver asociado a otras enfermedades como el síndrome de Goodpasture, el síndrome de Trüger-Strauss y la púrpura de Henoch-Schönlein. Va a haber hemoptisis en un tercio de los casos, a pesar de que se produce hemorragia alveolar, no va a ser muy frecuente la hemoptisis. Solamente en un tercio de los casos se va a presentar. Si anemia, va a haber infiltrados alveolares pulmonares, incluso puede llevar a insuficiencia respiratoria. Debemos considerar que la hemorragia alveolar es una complicación potencialmente mortal y tiene una evolución clínica impredecible. Va a tener síntomas inespecíficos como dolor torácico, tos, fiebre, síntomas generales por semanas e incluso meses antes de que se produzca esto, porque entenderá que es consecuencia de una enfermedad sistémica. La radiografía va a ser muy inespecífica, por lo general vamos a encontrar infiltrados alveolares localizados o difusos, y la tomografía va a ser mucho más sensible para confirmar estos diagnósticos. Dentro de las pruebas de función respiratoria vamos a encontrar característicamente un aumento de la DLC. Las hemorragias alveolares van a aumentar la DLC. Ahora, lógicamente no en todos los pacientes que presentan la hemorragia alveolar vamos a poder hacer esta prueba de difusión, lógicamente en los más estables o en los que no tienen insuficiencia respiratoria. Como les mencionaba al inicio, la broncoscopía con lavado bronquialveolar oval va a establecer el diagnóstico al encontrar estos hemosiderófagos o macrófagos que han fagocitado los eritrocitos y van a captar otras patologías. Se considera que más del 20% más de 20% de hemosiderófagos en el lavado bronquialveolar es diagnóstico de hemorragia alveolar pulmonar. ¿En qué va a consistir el tratamiento? Por lo general en glucocorticoides, en inmunosupresores como ciclofosfamida, metotrexate e incluso puede llegar hasta plasmaféresis. Esta parte vamos a tocarlo más detalladamente cuando toquemos patología por patología. Y como le mencionaba, la segunda, o mejor dicho, aquí están unas radiografías, ¿no? Y la tomografía donde se ve lo que puede hallarse característicamente en un paciente con hemorragia alveolar. La radiografía que muestra infiltrados o partes alveolares, ¿no? Por lo general les van a ser unilaterales, también pueden ser bilaterales, ¿no? Y en la tomografía se manifiesta como áreas de vidrio de lustrado, que es la que pueden ver en la imagen que está allí. Una es la hemorragia alveolar pulmonar y la segunda complicación o segunda manifestación más frecuente de estas enfermedades del colágeno va a ser la enfermedad granulomatosa. La enfermedad granulomatosa va a ser producida, ¿no? Por vasculitis que se caracterizan por presencia de anticuerpos tipo anticitoplasmáticos o los tipo ANCA.
Producen una inflamación granulomatosa de las vías respiratorias, tanto altas como bajas, con presencia de una vasculitis necrosante, y también pueden afectar al nivel renal y se van a manifestar con hematuria y proteinuria. En la mayoría de los casos, los anticuerpos van dirigidos contra la proteinasa 3 citoplasmática, o sea, el ANCA-C, en la mayoría de casos, y una respuesta celular inflamatoria va a derivar en la formación de granulomas, formando un inflamatorio compuesto de neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos, como podemos ver en la imagen que está en la diapositiva. La necrosis del parénquima pulmonar puede derivar en la formación de microabscesos. Una vez que se forma este granuloma, puede complicarse con necrosis, y al ver la necrosis, esos detritus pueden formar microabscesos, zonas con centros necróticos rodeados con un anillo de histocitos. Si lo vemos en la radiografía, vamos a ver una imagen como del signo del halo. Estas lesiones cavitarias con un halo de vidrio delustrado, como una corona alrededor de él, ¿no? Puede encontrarse aumento de la trama broncovascular en las radiografías, adenopatías ciliares e incluso derrame pleural. Cuando este tipo de lesiones aparecen en relación con la fase activa de la enfermedad, se trata de lesiones inflamatorias activamente activas y van a responder adecuadamente a inmunosupresores. También podemos observar que los nódulos, como veían cuando se necrosan, cuando forman estos microcesos, van a presentarse en las radiografías, tomografías como nódulos cavitados. Y estos nódulos cavitados, filtrados en la progresión, en el paso de la enfermedad, van a desaparecer y pueden dejar fibrosis cicatricial. El tratamiento es similar al mencionado en la hemorragia alveolar, con capilaritis, corticoides, inmunosupresores e incluso plasmaféresis. Y aquí ven una radiografía, una tomografía característica, donde se ven en la radiografía lesiones en ambos campos pulmonares, radiopacas, que aparentan unos nódulos pulmonares, ¿no? Que nos pueden engañar, por ejemplo, si no hacemos una buena historia clínica, podemos sospechar tal vez una metástasis, ¿no? Y en la tomografía de tórax, igual, imágenes nodulares, muy hiperdensas, e incluso algunas que se están cavitando, ¿no? En ambos campos pulmonares, y un tenue patrón de vidrio delustrado también. Esta tomografía y radiografía, por ejemplo, es característica o es un hallazgo que se puede visualizar en la granulomatosis de Wegener. Y entonces, volvemos a repetir otra forma de clasificación: la vasculitis que tienen afectación pulmonar, como les mencionaba, son la vasculitis de pequeño vaso, y sobre todo las tres primeras que ven en la lista de acá, ¿no? La enfermedad de Churg-Strauss, la de Wegener y la poliangiitis microscópica. Afectación infrecuente son todo el resto. Entonces vamos a tocar las tres primeras, que son las tres principales y las tres que nos interesan para la parte de neumología. Vamos a empezar con lo que es la granulomatosis de Wegener, básicamente conocida así, que es la granulomatosis con poliangiitis. Es una vasculitis sistémica que se caracteriza por inflamación granulomatosa de la vía aérea con vasculitis necrosante en los vasos de pequeño calibre, los pequeños vasos. Pueden coexistir otro tipo de afectaciones, al igual que en otra vasculitis, ¿no? Infectaciones renal o incluso nerviosa. Es muy típico encontrar también la afectación renal, por eso es el síndrome pulmón-riñón, ¿no? Con una glomerulonefritis necrosante. La afectación del tracto respiratorio va a ser frecuente. En la vía superior vamos a ver que el paciente va a manifestar, por ejemplo, sensación de obstrucción nasal, rinorrea, incluso aparición de úlceras a nivel nasal, y en algunos casos hasta puede provocar la perforación del tabique nasal. Cuando se afecta la vía inferior, el paciente va a manifestar tos, puede ser seca o productiva, con hemoptisis, disnea, dolor torácico de características pleuríticas incluso. Pueden presentarse, así como se presentan úlceras, ¿no? A nivel del tabique nasal, de la mucosa nasal. Esto también puede llevar a estenosis traqueobronquiales, ¿no? Que van a incrementar la disnea y pueden presentar incluso los pacientes estridor. A veces va a encontrarse derrame pleural y por lo general ese va a ser una complicación frecuente en estos pacientes con granulomatosis de Wegener es la hemorragia alveolar pulmonar con capilaritis. Es muy frecuente encontrar en estos pacientes.
Radiológicamente podemos encontrar nódulos, como les mencionaba en la imagen anterior, ¿no? Que justo era de un paciente que tenía granulomatosis de Wegener. Hay nódulos pulmonares múltiples, en ocasiones cavitados. Puede haber signos de obstrucción bronquial, infiltrados pulmonares, a veces estratifibróticos. En la tomografía vamos a encontrar un patrón de vidrio delustrado, que es como borroneado, que veíamos en la clase anterior también de fibrosis pulmonar idiopática, junto con nódulos pulmonares mayores, algunos de 3 centímetros incluso. Y con esos nódulos mayores de 3 centímetros, puede ser indicativo de que la enfermedad la tenemos activa. Si bien es cierto, la clínica, el hallazgo de un ANCA positivo, el hallazgo de nódulos radiológica o tomográficamente es muy sugestivo, el mejor método de llegar al diagnóstico es una biopsia pulmonar, e incluso una biopsia pulmonar abierta quirúrgica. La enfermedad de Wegener se va a caracterizar por asociarse con la presencia de ANCA, ¿no? Y a su vez también se va a utilizar para monitorizar la respuesta. Títulos altos del ANCA-C, sobre todo, acuérdense, ANCA-C se va a estar derivado a la enfermedad de Wegener. Y más del 90% de los pacientes con enfermedad activa, y este va a disminuir a 40-70% en los pacientes que tienen enfermedad activa localizada. Hasta el 90% en enfermedad activa generalizada y de 40-70% en enfermedad activa localizada. O sea que acuérdense que para poder nosotros monitorizar o un parámetro bioquímico que nos sirve para la enfermedad de Wegener es ANCA-C. ¿Okay? Y bueno, otra imagen también muy característica de la granulomatosis de Wegener, la radiografía con imágenes radiopacas, bilaterales, incluso alguna en el lado derecho que aparenta un nódulo y una radiolucidez central que aparentemente se está cavitando. Y en la tomografía también múltiples nódulos pulmonares hiperdensos, ¿no? Esos son los nódulos. Las nodulaciones son las características tomográficas y radiológicas de la granulomatosis de Wegener. Incluso, como pueden ver acá, se llega a cavitar, ¿no? Y si nosotros no somos muy acuciosos en nuestra historia clínica, en pedir los exámenes auxiliares correspondientes, incluso podemos confundirlo con una tuberculosis pulmonar, ¿no? La segunda enfermedad es la poliangiitis microscópica, que también es una vasculitis pequeña no granulomatosa, a diferencia de la anterior, y que está asociada a la presencia del ANCA. Es muy frecuente también la afectación renal en forma de glomerulonefritis, ¿no? Y también la afectación respiratoria, ya sea simultánea o aislada. Forma parte también de los síndromes que mencionaban pulmón-riñón, al igual que la granulomatosis de Wegener. Y esta asociación de la glomerulonefritis con la afectación pulmonar puede presentarse al inicio o durante la evolución. La forma de presentación pulmonar más frecuente de la poliangiitis microscópica es la hemorragia alveolar también. Y tomográficamente podemos observar, por ejemplo, imágenes de vidrio delustrado, parches de vidrio delustrado, como ustedes pueden ver acá. Estas son imágenes como borroneadas, que es, digámoslo así, que se ven en la tomografía, bilaterales, incluso con algunos nódulos, ¿no? Donde están las fichitas que hablan en la tomografía. Esta imagen, por ejemplo, del vidrio delustrado que ustedes pueden ver en el contexto del paciente que le mencionaba que tiene hemoptisis, caída de hematocrito, disnea, no se puede sospechar de una hemorragia alveolar difusa. El tercero de ellos, la enfermedad de Churg-Strauss, que es una granulomatosis alérgica con angeitis. Es una enfermedad granulomatosa que, a diferencia de las dos anteriores, característicamente van a encontrar abundantes eosinófilos y vasculitis necrosante que afecta a los vasos de pequeño y mediano calibre, fundamentalmente del pulmón. Y ojo, acá muy importante, que se asocia con el asma, ¿no? Aparte de la eosinofilia que vamos a encontrar marcada, los eosinófilos, perdón, de los granulomas, vamos a encontrar eosinofilia y asma. Es muy frecuente encontrar esto. En el curso evolutivo de la enfermedad va a presentar varias fases. En un primer momento, una clínica muy típica de asma alérgica con rinitis, en ocasiones rhinosinusitis, poliposis nasal. Luego de esta primera fase, donde el paciente puede manifestar esta clínica de un asma, vamos a encontrar eosinofilia en sangre periférica, y una tercera fase, la fase final, donde presenta ya las manifestaciones de la vasculitis sistémica.
Entonces recordemos que la presencia de asma es casi constante, van a presentar prácticamente el 95% de los pacientes con enfermedad churrasquera van a presentar la clínica de asma, y esta puede preceder a la vasculitis incluso varios años antes. Manifestaciones pulmonares menos frecuentes van a ser la hemorragia alveolar difusa y el derrame pleural. Va a afectar también otros órganos como lo del sistema nervioso, cardiovascular, la piel, incluso puede causar polimiositis. Histopatológicamente vamos a encontrar granulomas extravasculares, vasculitis, neumonía sinofílica. La radiografía de tórax o la tomografía de alta resolución nos va a mostrar infiltrados pulmonares que pueden desaparecer en el tiempo y parchados sin una clara distribución, incluso nódulos pulmonares, algunos pueden cavitarse, engrosamiento septal, vidrios de lustrado y, como les mencionaba, también incluso derrame pleural. En los exámenes auxiliares vamos a encontrar una eosinofilia marcada, con aumento de restantes de fase aguda, como PCR, BCG, e inmunoglobulina E también, que frecuentemente se va a correlacionar con la actividad de la enfermedad. Mientras mayores valores encontremos de inmunoglobulina E e incluso de eosinofilia, podemos catalogar la enfermedad como activa. Los ANCA, al igual que los anteriores, van a ser positivos en un 40-60% de los casos, pero a diferencia, por ejemplo, de la enfermedad de Wegener, que predominaba el ANCA-C, el patrón de la enfermedad de Churg-Strauss va a ser de ANCA-P. Una forma tal vez fácil de acordarse es que, si ustedes, como pueden ver, ¿no?, la enfermedad de Churg-Strauss es sobre todo pulmonar, con la presencia de asma y esas cosas. Entonces va a ser un KP de pulmón, y la granulomatosis de Wegener, que es más sistémica, va a ser ANCA-C. Esa siempre es una pregunta muy frecuente en las evaluaciones. ANCA-P relacionada a Churg-Strauss, ANCA-C relacionada a enfermedad de Wegener. Tomográficamente, como les mencioné, o radiológicamente, ¿qué vamos a ver? Podemos ver infiltrados alveolares en relación, por ejemplo, a hemorragia alveolar, ¿no? Y tomográficamente lo mismo, ¿no? Que van a ser estos parches, incluso con algunos nódulos, como señalan las flechas que ven en la imagen tomográfica. Pueden ser unilaterales o bilaterales. El tratamiento para estas enfermedades, el tratamiento de inducción o el tratamiento de fase aguda va a consistir sobre todo en corticoides, que puede estar o no asociada a otro inmunosupresor. Por ejemplo, la ciclofosfamida en una dosis de 2 a 3 miligramos kilo por día. Y como alternativa a la ciclofosfamida podemos encontrar el metotrexato. El tratamiento de mantenimiento se hace cuando ha remitido esta fase aguda, ¿no? De que, por ejemplo, si el paciente presenta hemoptisis, insuficiencia respiratoria, caída del hematocrito, y esto se llega a controlar, y hay elevación de restantes de fase aguda y se disminuyen en el tiempo, podemos decir que el paciente lo tenemos en una fase controlada. Entonces, en este control, para este mantenimiento, nosotros, una vez que hemos remitido el cuadro agudo, podemos tratar con aciatropina o metotrexate, o incluso microfenidato de mofetil. Esto ya básicamente es manejo del reumatólogo, donde tenemos que hacer un trabajo en conjunto con ellos para que pueda tener un tratamiento adecuado el paciente. Y como ustedes pueden ver, si bien es cierto, tiene manifestaciones pulmonares, lo que estamos viendo son enfermedades sistémicas. Otra pautas de tratamiento puede llegar al paciente es la plasmaféresis, fármacos antifactor de necrosis tumoral, inmunoglobulinas intravenosas o incluso llegar a anticuerpos monoclonales. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que son las colagenopatías. A diferencia de las enfermedades de las vasculitis, que son enfermedades que afectan todo lo que es patología vascular en sí, las enfermedades del colágeno son un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias sistémicas también, que también tienen un origen autoinmune y que van a afectar una gran diversidad de órganos y sistemas. Y el aparato respiratorio va a ser uno de los que más se afectan con frecuencia. La afectación del aparato respiratorio va a depender de cada tipo de enfermedad del colágeno, va a ser, si bien es cierto, tienen igual que las vasculitis algunos puntos en común, va a manifestarse de diferente manera. Aparte de la misma manifestación de la enfermedad, nosotros tenemos que tener en cuenta mucho lo que es el tratamiento, porque el tratamiento en sí de estas enfermedades también puede desencadenar en una afectación pulmonar, como lo van a ver
a continuación. De todas las adenopatías, la afectación pulmonar más frecuente, porque se pueden afectar vasos, se puede afectar pleuras, se puede afectar vía aérea, pero la afectación pulmonar más frecuente es la neumonitis, la afectación del parénquima pulmonar. Y en todos los casos, la aparición de complicaciones pulmonares van a aumentar la morbilidad y la mortalidad de los enfermos con las colegigopatías. Vamos a tocar primero la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque es la enfermedad que más se manifiesta con enfermedades en el parénquima pulmonar. Y reumatoide es una enfermedad autoinmune que es de causa desconocida, de una evaluación muy crónica, que va a afectar sobre todo a las articulaciones, ¿no? Como pueden ver en la imagen superior, la persona que le afecta las articulaciones de la mano, de las rodillas, etc. Y va a provocar una sinovitis erosiva y crónica y simétrica. Como esta enfermedad es sistémica, también tiene manifestaciones extraarticulares. Y la afectación cutánea y la pulmonar son frecuentes. En sí, de todo el 100% de los pacientes, un 5% van a presentar manifestaciones de afectación pulmonar. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, solamente el 5% de los pacientes con artritis van a presentar afectación pulmonar, el 18% de la mortalidad por artritis reumatoide es debido a un problema pulmonar. Entonces es muy importante poder diagnosticar y manejar esto. La afectación pulmonar se ha relacionado sobre todo con el tabaquismo, el sexo masculino, que si bien es cierto, la artritis reumatoide sobre todo afecta al sexo femenino, pero las manifestaciones pulmonares sobre todo se ven en el sexo masculino. La enfermedad articular grave, la positividad del factor reumatoide, la presencia de otras manifestaciones clínicas como nódulos reumatoides subcutáneos, por ejemplo. Ustedes recordarán la clase anterior cuando hablábamos de fibrosis pulmonar idiopática, que siempre es necesario, cuando nosotros tenemos una enfermedad pulmonar intersticial, hacerle un descarte de enfermedad sistémica. ¿Y en eso qué consiste? Tomar exámenes de bioquímica, por ejemplo, factor reumatoide, que es justo muy relacionado a la artritis reumatoide, el ANA, que está muy relacionado a lo que es lupus eritematoso sistémico, y el anti-CCP, que está muy relacionado también a artritis reumatoide o a esclerosis sistémica. Justo por esto, ¿no? Por la importancia que tienen las manifestaciones pulmonares en las colacopatías, es muy importante hacer el descarte de estas enfermedades. Como les mencionaba, la enfermedad pulmonar intersticial es la manifestación pulmonar más frecuente de la artritis reumatoide. La forma de presentación va a ser diversa, como neumonía intersticial usual, como la fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, que es el mismo patrón. La neumonía intersticial no específica, que es el NINE, la neumonía organizada critogénica, entre otros. Al momento de inicio de la artritis, incluso puede detectarse las complicaciones pulmonares en el 10 al 20% de los casos, hasta el 10 al 20% de los casos. Es más frecuente, como les mencionaba, en hombres que en mujeres. Y, como les mencionaba, ¿no? El gran impacto en la mortalidad se ve que la supervivencia media en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial y artritis reumatoide es inferior al 40% a los 5 años. El síntoma más fuerte es la disnea de esfuerzo, seguida de tos no productiva, igual que la FPI, igual que cualquier enfermedad pulmonar intersticial. Disnea de esfuerzo y tos no productiva, o tos seca. Y el dolor torácico es raro. En la exploración física podemos encontrar acropaquias y a la ocultación crepitante seco tipo velcro. La prueba de función respiratoria, lo primero que se va a alterar es la difusión de CO, incluso aún estando el paciente asintomático. En la pletismografía vamos a encontrar característicamente un patrón restrictivo, consecuencia de la enfermedad intersticial. En la espirometría, disminución de la capa capilar forzada. En muchos casos, al inicio, sobre todo, la radiografía va a ser normal o puede ser normal. Pueden observarse patrones retículo-nodulares, incluso vidrio de lustrado y panal de abeja ya en las fases más avanzadas. Como siempre en las enfermedades intersticiales, la tomografía es mucho más sensible para el diagnóstico. Podemos evidenciar imágenes reticulares, vidrios de lustrados, engrosamientos septales, dilataciones bronquiales o bronquiectasias de tracción, micronódulos y el patrón en panal de abeja. El patrón tomográfico e histológico más frecuente
¿no?, de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la artritis es el NIU, de la enfermedad de neumonía intersticial usual, muy similar de la fibrosis pulmonar idiopática. Y esa es una característica que lo diferencia la artritis reumatoide de las otras enfermedades del colágeno, donde el patrón NINE es el más común. Ahora, esto de nombres, ¿no? NINE, NIU, ¿cuál es la diferencia? Es muy importante esta diferencia, esos nombrecitos. ¿Por qué? Porque radiológicamente o tomográficamente nosotros podemos distinguir ese patrón NIU de ese patrón NINE. Y no es tan difícil. Si bien no tiene unos parámetros muy característicos, pero le pongo acá un ejemplo, ¿no? Miren, figura que ustedes pueden ver a su izquierda es un patrón de neumonía intersticial no específica o NINI, donde no van a ver la panalización, van a ver articulaciones y lo que va a predominar sobre todo es el vidrio delustrado o vidrio esmerilado. Ese es un patrón NINI. Y el patrón de NIU, de la enfermedad de neumonía intersticial usual, el que se ve en FPI o el que se ve en la fibrosis por artritis reumatoide, es el patrón de panalización, el panal de abeja, sobre todo bivasal, ¿no? Y con bronquiectasia sepsis. Entonces, en realidad, y lo mismo podemos ver nosotros en radiografía. Si nosotros en radiografía tenemos un patrón radiográfico que sobre todo predomina la afectación basal, ¿no? Pues, y periférico, pues estamos ante un patrón probablemente de NIU. Y si nosotros no vemos esa afectación basal, sino de repente sobre todo superior y periférica, estamos en un patrón de NINE. Y si es NIU, nosotros vamos a sospechar que es fibrosis pulmonar idiopática o fibrosis por artritis reumatoide. Y si nosotros vemos un patrón de NINE, con vidrio ilustrado o radiológicamente afectación de los superiores sobre todo, es un patrón de enfermedad intersticial asociada de repente a otra enfermedad del colágeno. Como les mencionaba, la enfermedad pulmonar intersticial lamentablemente no solamente va a ser derivada por la artritis reumatoide, sino también puede ser consecuencia de los fármacos que usamos para tratar la artritis reumatoide. Y está muy asociado sobre todo a dos fármacos, al metotrexate y los fármacos antifactor de necrosis tumoral. En el caso del metotrexate se ha visto con frecuencia asociado cuando nosotros tenemos artritis reumatoide y damos metotrexate, se va a ver una muy frecuente asociación de enfermedad pulmonar intersticial. Es una reacción más de idiosincrasia que de dosis dependiente. Incluso puede ocurrirse o puede manifestarse semanas después de finalizado el tratamiento con el metotrexate. Es de difícil diagnóstico, como ustedes entenderán, porque no sabemos quién ha causado la enfermedad intersticial. O es secundario a la artritis o es secundario al metotrexate. En un paciente con fibrosis pulmonar, con enfermedad intersticial, que aumenta la disnea durante el tratamiento con metotrexate, que nosotros le hacemos una evaluación y disminuye la DLCO o disminuye nuestra capacidad reforzada en espirometría, o aparecen opacidades en vidrio de ilustrado nuevos en la tomografía. Entonces, debemos sospechar que el causante de esto es el metotrexate y debemos suspenderlo. Con respecto a los fármacos antinecrosis tumoral alfa, por ejemplo, infliximab, etanercept, adalimumab, estos son inmunosupresores. La enfermedad pulmonar intersticial relacionada a estos son muy más agresivas, las mencionaba, por ejemplo, con metotrexate, y tienen mayor mortalidad. Y es muy importante monitorizar estrechamente la función pulmonar. Por lo menos cada 3 meses deberíamos hacer un examen de función pulmonar. Ahora, si bien es cierto, nosotros mencionamos la clase anterior todo lo que implica la FPI, prácticamente es una enfermedad que no tiene tratamiento. Estas enfermedades intersticiales asociadas a enfermedad del colágeno, artritis reumatoide, entre otras, van a tener una mejor evolución y un mejor pronóstico que la fibrosis pulmonar idiopática. Cuando ya tenemos la manifestación de enfermedad intersticial asociada a enfermedad del colágeno, o en este caso artritis reumatoide, ¿cuál va a ser el tratamiento? Corticoides, asociado no inmunosupresores. La rehabilitación respiratoria es básica para que el paciente tenga una mejor capacidad pulmonar.
oxigenoterapia si el paciente se encuentra ya en insuficiencia respiratoria, e incluso en algunos casos puede llegar al trasplante pulmonar. Pero sobre todo recuerden que lo más importante es la enfermedad de base. Si el paciente tiene una fibrosis pulmonar secundaria a artritis reumatoide, tenemos que tratar la artritis reumatoide. Si es una enfermedad pulmonar secundaria al lupus, nosotros tenemos que tratar el lupus. Mientras no compensemos, no tratemos bien la enfermedad de base, la enfermedad pulmonar se va a descompensar más prontamente. Muy aparte de la fibrosis, también se puede manifestar en la artritis reumatoide a nivel pulmonar con nodos pulmonares reumatoides. Estos nódulos pulmonares van a ser un poco más frecuentes encontrarlos en los pacientes que tienen larga evolución, aunque a veces puede ser también la primera manifestación de la artritis reumatoide. Generalmente van a ser asintomáticos y en algunos van a producir tos e incluso hemoptisis. Va a ser más frecuente encontrarlos en los pacientes que tienen nódulos subcutáneos, en los pacientes que tienen fumadores o los que frecuentemente tienen factor reumatoide elevado. Radiológicamente son van a ser opacidades redondeadas bien definidas como nódulos, únicos o múltiples, unilaterales, bilaterales, de tamaño variable, que pueden ser desde milimétricos hasta varios centímetros. Se localizan con más frecuencia en lóbulos superiores y pleurales. Van a tener a nivel anatomopatológico un núcleo central con necrosis fibrinoide, envuelta por una capa de histocitos rodeado de tejido, granulación e inflamación crónica. Hasta un 50% de los casos se va a cavitar. Entonces es importante hacer un diagnóstico diferencial en estos casos con neoplasias, granulomas, micosis, vasculitis, histiocytosis, tuberculosis pulmonar. Muy raramente se van a complicar con neumotórax, pioneumotórax o fístula broncopleural, sobre todo los que están en estos nódulos cuando son más periféricos, muy pegados a la pleura y estos nódulos se cavitan, podrían dar como consecuencia, como complicación un neumotórax, un pioneumotórax o incluso una fístula. Y el diagnóstico, como entenderán, es histiológico. Radiológicamente y tomográficamente podemos ver radiopacidades, ¿no? Sobre todo como pueden ver en la radiografía en lóbulos superiores, ¿no? Un poquito por debajo de la clavícula, por ejemplo, y tomográficamente se puede manifestar así, ¿no? Nódulos regulares por lo general, unilaterales o bilaterales de diferentes tamaños. Pueden ser muy pequeñitos, como en la imagen de la derecha, que es la flecha, o incluso de varios centímetros, como ven en la tomografía del lado de su mano izquierda. Otra manifestación es el síndrome de Kaplan, que fue descrito en 1953 en los mineros de carbón con neumoconiosis y reumatoide. En ellos vamos a ver imágenes nodulares redondeadas, en ambos campos pulmonares, localización predominantemente periférica y en cavidades. Y bueno, van a estar, como mencioné el concepto, ¿no? Si es asociada a la artritis con neumoniosis, lógicamente vamos a tener en la radiografía, aparte de estas imágenes nodulares, las alteraciones típicas de la neumoniosis. El material inorgánico que produce la neumoconiosis podría ser el encadenante de estos fenómenos que van a producir los nódulos pulmonares. ¿El artritis reumatoide también se puede afectar la pleura? Sí, ¿no? Solamente entre el 5 al 20%. Puede aparecer el derrame pleural en cualquier momento de la enfermedad. Puede ser un hallazgo casual incluso en la radiografía de tórax. En algunos va a presentar dolor pleurítico, incluso hasta fiebre, disnea. Generalmente el derrame es unilateral y derecho, y bilateral en el 25% de los casos. Por lo general vamos a hacer un exudado con DHL elevado, y en las formas agudas existe un predominio de polimorfonucleares y en las crónicas de linfocitos. Podemos encontrar en el análisis del líquido pleural células multinucleadas e histocitos, ¿no? Que son específicos de la artritis reumatoide. En algunos casos podemos llegar incluso hasta biopsia pleural para tener un diagnóstico de certeza. El curso clínico del derrame pleural en la artritis reumatoide es muy variable, puede desaparecer solo en 1 a 3 meses y en ocasiones puede durar incluso años. Por lo general no va a precisar tratamiento y en caso de dolor pues, puede utilizarse AIS, y si el derrame pleural es sintomático y no remite con los AIS o con la terapia específica artritis reumatoide, podemos utilizar corticoides orales. La afectación vascular pulmonar en la artritis reumatoide es poco frecuente, puede verse
en algunos casos hemorragia alveolar, secundario una vasculitis de pequeño vaso. El diagnóstico es, como decía, la mencionada en la vasculitis, se hace una broncoscopía y se encuentra macrófagos con hierro en el lavado bronquialveolar. La afección de la vía aérea, en la artritis reumatoide podemos encontrar bronquiectasias o incluso hasta bronquiolitis obliterante. La bronquiolitis obliterante va a ser una complicación poco frecuente, pero es muy grave, tiene una alta mortalidad. ¿En qué va a consistir esta bronquiolitis obliterante? Va a ser obstrucción de la pequeña vía aérea, que puede ser aguda, por inflamación o fibrosis de sus paredes. Va a producir tos seca y disnea, que va a ser muy rápidamente progresiva. La radiografía de tórax puede ser normal al inicio, encontramos signos de atrapamiento aéreo, igual que en la tomografía, donde podemos encontrar, aparte del atrapamiento aéreo, engrosamiento de las paredes bronquiales por esta inflamación y fibrosis de las paredes, e incluso bronquiectasis. Y en la biopsia pulmonar podemos encontrar bronquiolitis constrictiva con infiltrado linfocitario. Y radiológicamente, como pueden ver, se puede manifestar con una radiolucidez muy marcada, por ejemplo, en este caso, sobre todo el campo pulmonar derecho y a la horizontalización de los costales, que nos va a hablar pues de un atrapamiento aéreo. Y en la tomografía, más que áreas de vidrio de lustrado, va a llamar la atención a nosotros son unas áreas donde no vemos vasos, son muy hipodensas, y esas áreas muy hipodensas nos va a reflejar zonas de atrapamiento aéreo. Eso, como les mencionaba, puede ser una complicación muy grave porque no es simplemente una inflamación a nivel peribronquial, sino es una inflamación peribronquial que puede ser irreversible y puede llevar a la muerte. Bien, eso es con respecto a la artritis reumatoide. Ahora vamos a hablar de la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica es otra enfermedad, otra colagenopatía, ¿no? Que aparte de afectar el tejido conjuntivo de forma sistémica, ¿no? Se va a caracterizar por engrosamiento y fibrosis de la piel y afectación de órganos internos, va a tener afectación pulmonar. Y esta afectación pulmonar va a ser la segunda parte, luego de la piel va a ser la segunda manifestación en frecuencia. O si la prevalencia de la afectación pulmonar va a ser entre el 25 al 30% de los enfermos con esclerosis sistémica. El 60% va a presentar algún síntoma respiratorio. Y las dos formas más frecuentes de afectación pulmonar por esclerosis sistémica va a ser la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión pulmonar. Justo estas dos van a ser las dos primeras causas de muerte en los pacientes que tienen esclerosis sistémica. Menos frecuente, afectaciones bronquiales como bronquiectasias, derrame pleural, neumotórax. Incluso hasta cáncer pulmonar puede asociarse a esto. En la afectación del parénquima, la enfermedad pulmonar intersticial aparece con más frecuencia en la esclerosis sistémica difusa que en la limitada. Como les mencionaba, se presenta muy frecuentemente, hasta el 74% de pacientes van a presentar enfermedad pulmonar intersticial. Se va a asociar fundamentalmente al fenómeno de Raynaud, a úlceras digitales y la afectación tendinosa. Mientras el paciente esté más afectado con esto, más frecuente es que encontremos afectación pulmonar. E incluso en algunos pacientes puede ser la primera manifestación clínica de la esclerosis sistémica. El comienzo es insidioso, las manifestaciones aparecen muchas veces en la fase tardía, y quizá muchas veces lo vamos a detectar en esa fase o muy tarde ya, porque el paciente con esclerosis sistémica por lo general es un paciente que tiene una muy pobre o muy limitada actividad física. Es un paciente que está en reposo o postrado, entonces no va a manifestar disnea, por ejemplo, ¿no? Que sería muy común en un paciente que estuviera en actividad. Por eso, en todos los pacientes al inicio del inicio de la enfermedad debe realizarse una tomografía, una TACAR de alta resolución y prueba de función pulmonar, incluyendo test de difusión o DLCO e incluso una prueba de caminata de 6 minutos, si es que es factible hacer. Los síntomas, como todas las enfermedades intersticiales, tos seca y progresiva, a la ocultación, crepitantes vivasales tipo velcro, cianosis por la enfermedad o puede ser también asociada a fenómeno de Raynaud, acropaquias y signos de insuficiencia cardíaca derecha, producto de la hipertensión pulmonar que van a presentar estos pacientes. Aquí pueden ver, por ejemplo, tomografías y radiografías, que si ustedes se acuerdan,
con la imagen anterior o comparando con la imagen anterior, por ejemplo, de la artritis reumatoides, es muy diferente. En este caso no tiene la afectación predominio de las bases, sino tiene en los lóbulos superiores y en el línea periférico. Igual en tomografía no vemos esa panalización, sino algunas reticulaciones y algo de vidrio delustrado. Lo que llama la atención, por ejemplo, es el esófago, que está bastante dilatado, ¿no? Que es característico también en estos pacientes. Entonces, este patrón de tomografía no es el patrón del FPI, de la fibrosis pulmonar hepática, no es el patrón de la artritis, no es el patrón de la artritis reumatoide, que es el patrón de NIU, ¿no? Es un patrón de NINE. Entonces, como pueden ver, no es tan complejo tampoco poder diferenciar esto en la mayoría de los casos. La radiografía de tórax a veces es poco útil en el diagnóstico precoz. La tomografía siempre va a ser mucho más sensible. Y en tomografía vamos a encontrar un patrón reticular bilateral, generalmente puede estar más en bases, en algunos casos va a haber panalización, pero como mencionaba, el 76% se va a encontrar el patrón NINE. Y en el patrón NIU solamente en el 11%. En todos los pacientes con esclerosis sistémica, aún en ausencia de síntomas, deben realizarse pruebas de función pulmonar. Como le mencionaba, el test de difusión y la espirometría, ¿no? Que vamos a encontrar características de problemas restrictivos. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad artificial asociada a esclerosis sistémica? Bueno, aparte de tratar el problema de fondo, oxigenoterapia si el paciente está en insuficiencia respiratoria, rehabilitación pulmonar, muy importante es que sea temprana. Como mencionaba en la tomografía, no hay una gran dilatación del esófago, es muy frecuente encontrar reflujo gastroesofágico y hay que tratarlo porque, si se acuerdan de la clase pasada, el reflujo gastroesofágico es un factor de riesgo para desarrollo de fibrosis pulmonar. Y entonces, en este paciente que ya tiene la enfermedad intersticial, puede agravarse más el problema por reflujo gastroesofágico. Corticosteroides, una dosis baja, menos de 15 miligramos por día de prednisona. Inmunosupresores como ciclofosfamida, micofenolato y antifibróticos como el nintedanib, que también se usa en la fibrosis pulmonar idiopática, ya se ha probado su uso en estos casos. Como le mencionaba, aparte de la fibrosis por la enfermedad intersticial o fibrosis pulmonar asociada a la esclerosis sistémica, la segunda afectación con más frecuencia es la hipertensión pulmonar. De todas las conectivopatías, la esclerosis sistémica es la que más se asocia con hipertensión pulmonar. La prevalencia va entre 7 a 50%, es más frecuente en mujeres, y cuando nosotros encontramos hipertensión pulmonar en estos pacientes, hay una marcada disminución de supervivencia. Hay una marcada disminución de supervivencia que va hasta casi el 90% en 2 años. Hay una disminución de supervivencia del 88 al 40% en 2 años. Prácticamente más de la mitad de la supervivencia va a disminuirse consecuencia de la hipertensión pulmonar. En todos los pacientes se va a recomendar, por ende, un ecocardiograma anualmente para descartar o hallar de forma temprana signos de hipertensión pulmonar en estos pacientes con esclerosis sistémica. Y radiológicamente nosotros podemos encontrar pues una dilatación marcada del cono pulmonar, ¿no? Incremento del diámetro de las pulmonares, por ejemplo, lo que marca la flecha de derecha, ¿no? Eso ya en casos bastante avanzados de hipertensión pulmonar. La tercera cardiopatía nos va a dar manifestaciones pulmonares, es el lupus eritematoso sistémico. También en una enfermedad autoinmune que va a causar una inflamación generalizada con expresión clínica muy diversa, ya que prácticamente va a afectar a cualquier órgano. Más frecuente en mujeres, con una relación bastante grande de 9 a 1, y la edad media de comienzo es de 30 años. A diferencia de las dos anteriores, la afección pleural en el lupus va a ser la manifestación pulmonar más frecuente. Acuérdense que en la artritis reumatoide la principal manifestación va a ser la enfermedad intersticial. En la esclerosis sistémica va a ser la enfermedad intersticial y la hipertensión pulmonar. En el lupus, la afectación pleural va a ser la manifestación pulmonar más frecuente.
Puede manifestarse con un dolor pleurítico entre el 40 al 50% de los casos. Incluso puede encontrarse este dolor sin alteraciones de la radiografía. Puede ser la primera manifestación clínica en el 5 al 10% de los pacientes. El derrame pleural suele presentarse clínicamente con disnea, dolor pleurítico, tos e incluso fiebre. Generalmente el derrame pleural va a ser pequeño, moderado y por lo general bilateral, como pueden ver en la imagen. A la toracocentesis, por lo general va a ser un exudado y en algunos casos podemos encontrar ANA, anti-DNA y células LE en el estudio del líquido pleural. La biopsia pleural está indicada si es que sospechamos, queremos descartar otra entidad como tuberculosis o neoplasia. Acuérdense que la manifestación de disnea, dolor pleurítico, tos, fiebre, es muy generalizada, ¿no? Es muy general, de cualquier patología pleural podría ser. Y a nosotros encontrar un exudado, si tenemos dudas, debemos llevar al paciente a una biopsia pleural. El dolor pleurítico generalmente va a ceder con AIE. Derrame pleural suele, por lo general, disminuir con dosis moderadas de corticoides. En algunos casos vamos a utilizar antimaláricos o inmunosupresores, como acetropina, ciclofosfamida. Y en muy raras ocasiones va a ser necesario el uso de drenaje torácico o incluso llegar hasta la pleurodesis. La afectación parenquimatosa va a ser la segunda en frecuencia, aunque poco frecuente, solamente entre el 1 al 5% de los pacientes con lupus van a presentar una neumonitis aguda. Las neumonitis se van a manifestar por fiebre, disnea, tos y ocasionalmente hemoptisis. Como se puede ver, es una clínica muy variable, nos puede confundir con otras patologías, ¿no? Y en la radiografía, como pueden ver ahí, podemos encontrar infiltrados bilaterales, todo peraminio de base, un patrón alveolo intersticial. En la tomografía podemos encontrar infiltrados de vidrio de lustrado, zonas de engrosamiento reticular e incluso panálisis. Cuando el paciente con lupus presenta una neumonitis, el pronóstico es malo porque la mortalidad puede ser cercana al 50%. Y como les mencionaba, en la clínica de fiebre, disnea, tos e incluso hepatitis, hay que hacer obligadamente un diagnóstico diferencial con un problema infeccioso y sobre todo acá con tuberculosis pulmonar. Por eso es muy importante determinar cuál es el diagnóstico, si estamos frente a una neumonitis por lupus o estamos frente a una patología infecciosa. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser sobre todo con corticoides a dosis altas, de 1 a 2 miligramos por kilos, e incluso se postula que puede utilizarse pulsos de corticoides, por ejemplo, 1 gramo de prednisona al día durante 3 días, o usando supresores, ciclofosfamida, o utilizar inmunoglobulina, plasmaféresis. Y nosotros si vamos a utilizar corticoides en dosis altas o no supresores, ¿no? Tenemos que estar muy, muy, muy seguros de haber descartado una patología infecciosa, porque si no, podemos terminar empeorando el cuadro clínico del paciente. Aparte de la neumonitis aguda, también puede presentar una neumonitis crónica, que también muy poco frecuente en el lupus. Van a caracterizarse por disnea no aguda como en el anterior, sino progresiva, seca. A la ocultación vamos a tener crepitanas tipo velcro, predominio de bases. En la tomografía, un patrón de vidrio de lustrado, reticular y panelización, más frecuente como el patrón NINE, ¿no? Como en la esclerosis cística, por ejemplo. Y el tratamiento, igual que las anteriores, corticoides en altas dosis y inmunosupresores. Puede presentarse en lupus la hemorragia alveolar difusa, que es rara, pero potencialmente fatal. Prevalencia hasta un poco más del 5%. Se va a presentar fiebre, tos, disnea, hemoptisis. Generalmente va a ocurrir en los pacientes que tienen lupus activo. Es un signo de actividad muchas veces. Infiltrados alveolares bilaterales en radiografía y tomografía. Es necesario, como les mencioné anteriormente, hacer un lavado broncoalveolar por broncoscopía para descartar infección y confirmar el diagnóstico mediante los macrófagos cargados de hemosiderina. Diagnóstico diferencial necesariamente con infecciones, embolismo pulmonar, vasculitis y otras coagulopatías. Y el tratamiento va a ser con corticoides altas dosis, y el uso de inmunosupresores, plasmaféresis. Otras afectaciones menos frecuentes en el lupus va a ser la hipertensión pulmonar. Otra es la hipoxemia aguda reversible,
que se va a caracterizar por insuficiencia respiratoria sin evidencia de alguna otra enfermedad pulmonar. Histológicamente vamos a ver leucoagregación y activación del complemento en los capilares pulmonares y suele responder a corticoides solos o en combinación con aspirina. El lupus, como es una afectación mucho más sistémica que las anteriores, va a haber también una afectación a nivel muscular. Y esto puede llevar a un síndrome del encogido o shrinking lung syndrome. Pulmón pequeño o shrinking lung se va a caracterizar por disnea, una alteración en los músculos respiratorios y consecuentemente a esta disminución de los volúmenes pulmonares en la radiografía, como pueden ver ahí, ¿no? Los campos pulmonares son bastante pequeños, con elevación de mi diafragma y un patrón restrictivo en las pruebas funcionales. La prevalencia es baja, menos del 2%. Va a manifestar el paciente disnea de esfuerzo o en reposo y va a empeorar sobre todo en decúbito supino. Va a haber clínicamente disminución del murmullo vesicular en las bases, a veces podemos encontrar crepitantes. La radiografía, como pueden ver, elevación de mi diafragmas, puede haber atelectasias en las bases, producto de la poca insuflación, de la debilidad muscular, se puede encontrar atelectasias en bases. La prueba de función pulmonar van a darnos un patrón restrictivo y el pronóstico es bueno, tiene una aceptable respuesta a corticoides y se puede añadir en algunos broncodilatadores y teofilina. El lupus también puede afectar la vía aérea, como pueden ver en relación a las anteriores, es una afectación mucho más amplia. La afectación de la vía aérea va a ser, la afectación de la vía aérea superior va a ocurrir un poco menos del 3% de los pacientes, consistir en una inflamación de la mucosa laringea, cricoaritenoiditis, incluso parálisis de las cuerdas vocales. Tiene una buena respuesta a corticoides. Y en lo que es la vía respiratoria baja, podemos encontrar en algunos pacientes bronquiectasias y engrosamiento de las paredes bronquiales hasta en un 20%. La siguiente colagenopatía que vamos a tratar es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad inflamatoria también autoinmune, lentamente progresiva, que se caracteriza por una infiltración linfocitaria de las glándulas exocrinas. Y esta infiltración de las glándulas exocrinas va a hacer que disminuya la función glandular y va a producir la secredad de las mucosas. Va a producir sequedad ocular, sequedad de la mucosa oral, nasal, incluso va a producir resequedad a nivel de la vía aérea. La prevalencia es baja, menos del 1%, afortunadamente. Y las afectaciones de parénquima y de la vía aérea pueden coexistir. Dentro de lo que es la afectación pulmonar, vamos a encontrar la enfermedad pulmonar difusa, que es la forma más común de la afectación pulmonar, en un patrón NIM, de neumonía intersticial no específica. Va a cursar el paciente muchas veces con disnea y tos seca, que es característico de las enfermedades intersticiales. La prueba de función pulmonar, patrón restrictivo, disminución de la LSO, la tomografía, patrón reticular, bronquiectasias de tracción, incluso hasta vidrio de lustrado. Puede manifestarse también como enfermedades linfoproliferativas. Podemos encontrar algunas manifestaciones raras como la bronquitis folicular, granulomatosis linfoide y en algunos casos hasta linfomas asociados a enfermedades. Cuando hay enfermedad de la vía aérea, como hay resequedad de la mucosa, ¿no? La vía aérea superior está afectada con frecuencia. Es muy común la resequedad de la mucosa nasal, de la boca, incluso de la tráquea, incluso de los grandes bronquios. El paciente va a manifestar tos y disnea, hasta más del 40% va a presentar cuadros de hiperreactividad bronquial. Es frecuente encontrar bronquiectasias en lóbulos inferiores, producto de esta resequedad de la vía aérea. No va a haber alteración en la función de la respiratoria y va a haber alteración a nivel bronquial, con un proceso de inflamación crónica y van a producir bronquiectasias. La prueba de función pulmonar y las pruebas y las imágenes vamos a encontrar atrapamiento aéreo y vamos a encontrar a nivel histológico infiltración de linfocitos y fibrosis peribronquial. El derrame es muy poco frecuente en la enfermedad de Sjögren, ¿no? Y en general aparece asociado a artritis reumatoide cuando hay estas dos afectaciones juntas. Si encontramos derrame pleural en enfermedad de Sjögren, puede ser bilateral
y sobre todo exudado, pero predominio de linfocitos. Y por último de estas, vamos a la enfermedad mixta del tejido conectivo. Es una combinación de las anterior mencionadas, de síndrome de Sjögren, de lupus, de esclerosis y la miopatía inflamatoria. Va a tener manifestaciones pulmonares, puede llegar incluso al 67%, generalmente es asintomática hasta que ya no está, hasta que está avanzada, ¿no? Y por lo general, a nivel pulmonar, en estas enfermedades mixtas de tejido conectivo, vamos a encontrar fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial de patrón NINE, podemos encontrar también derrame pleural, la mayoría de veces bilateral, e incluso hipertensión pulmonar. Bien, esa ha sido la parte de colagenopatías y vasculitis, que en realidad es la más larga de todas. ¿Tienen alguna consulta mientras vamos cargando lo otro con respecto a esta parte? Ustedes pueden ver, quería comenzar con esta porque tiene bastante relación con la enfermedad intersticial difusa y con la que anteriormente tratamos en la clase anterior, ¿no? Que es la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Tienen alguna consulta sobre la clase? Bien, creo que no, entonces vamos a tocar el segundo tema de la primera parte, ¿ya? Que es sobre neumoconiosis. Y quería tocar esta parte de neumoconiosis para ya cerrar toda la parte de las enfermedades intersticiales. ¿Sí? Entonces, ¿me confirman si se ve la imagen? Sí, Doc. Perfecto. Entonces, sobre la neumoconiosis, es una enfermedad ocupacional, es bastante compleja. Vamos a tratar las generalidades, así como en las anteriores. Pero siempre es bueno entender que las neumoconiosis son enfermedades de desalinalación de varios polvos inorgánicos, ¿no? Como el amianto, el sílice y otros salicilatos, ¿no? En general, una vez instauradas, van a presentar escasas posibilidades terapéuticas. No tenemos un tratamiento para estas enfermedades, pero la ventaja es que pueden ser evitables, lógicamente, si se aplican medidas de prevención adecuadas. La neumoconiosis proviene de una antigua palabra minera, ¿no? Derivada del griego neumo, pulmón, y conios, polvo, introducida formalmente en el siglo XIX, para describir todas estas enfermedades del pulmón derivadas de la exposición e inhalación de polvos inorgánicos, ¿no? Con el tiempo esto va a evolucionar y ya no solamente vamos a tratar como neumoconiosis a todas, sino que cada una va a indicar, vamos a tener un término para indicar la naturaleza de cada polvo inorgánico. Por ejemplo, en los trabajadores de carbón se va a llamar antracosis, para lo que se exponen a polvos orgánicos como el de algodón, va a ser vicinosis, etc., ¿no? Todas las neumoconiosis, la silicosis es la más característica, la emblemática, que se va a caracterizar por una fibrosis pulmonar difusa, una enfermedad pulmonar intersticial difusa, secundaria a la inhalación repetida del polvo inorgánico, que contiene el sílice de forma cristalina. Y generalmente se va a acompañar de la parte del problema intersticial, se va a acompañar de problemas bronquiales. Hay que entender que es muy importante porque es un factor predisponente para el cáncer pulmonar y que va a causar incapacidad laboral, ¿no? Temporal o incluso permanente. Los factores que influyen en el desarrollo van a ser las condiciones ambientales deficientes del lugar de trabajo, una protección personal o colectiva inadecuada, la humedad del ambiente y, bueno, la susceptibilidad personal, ¿no? Como lo mencionaba, de todas, la que vamos a tratar en sí es la más importante, silicosis, ¿no? Que es una enfermedad fibrótica del pulmón causada por la inhalación de las partículas de silicio, incapacitante, progresiva y que no tiene tratamiento y potencialmente mortal. Estas partículas de sílice en el ambiente laboral van a existir, ¿no? Sobre todo asociadas a la minería. Su tamaño es muy variable, ¿no? Pueden ser pequeñas, entre 1 a 3 micras, tamaño mediano alrededor de 5 micras, y las más grandes que pueden ser mayores a 10 micras.
Y es muy importante entender el tamaño porque todos estos van a tener propiedades aerodinámicas distintas, ¿no? Y esas características van a condicionar su inhalación en mayor o menor tiempo, obviamente. Y de acuerdo a esos factores, el sistema respiratorio las va a poder controlar de acuerdo al tamaño. Las de gran tamaño se van a dar solamente en el filtro natural nasal, ¿no? El corte es la nasofaringe. Las medianas van a pasar este primer filtro, ¿no? El nasal, y van a alcanzar el tracto respiratorio medio e inferior. Y las más pequeñas, que son las más numerosas, van a llegar hasta el tracto respiratorio inferior. Entonces, como les decía, es muy importante el tamaño porque vamos a entender que de acuerdo a eso va a disminuir la velocidad del desplazamiento de las partículas y de acuerdo al tamaño también van a depositarse estas partículas en diferentes lugares de la vía aérea, ¿no? Y lógicamente esto va a inferir en el impacto que va a tener en la enfermedad del paciente. Por ejemplo, ¿no? Las partículas grandes, las de 10 metros, incluso 10 micras, perdón, las de 10 micras, o incluso 5 se pueden quedar en la nasofaringe, y las muy pequeñitas, ¿no? Van a llegar hasta las partículas de una micra. Al ser partículas inorgánicas, ¿no? El organismo no va a tener ninguna vía metabólica para manejar estas partículas, ¿no? Debido a que la solubilidad de estas, ¿no? Para ácidos salicílicos es muy reducida y solo lo hacen en largo plazo. Esto, ¿no? Por este motivo, no pueden ser eliminadas totalmente. Entonces van a ser contenidas, ¿no? Ahí, mecánicamente, solamente, y pueden llegar a los ganglios linfáticos, donde se van a hallar. Puede existir una acción directa de las partículas de sílice sobre los macrófagos alveolares pulmonares. En los macrófagos, la sílice actúa como un irritante primario, haciendo que se liberen los factores activos y mediadores de la inflamación. Esta inflamación va a generar mayor respuesta celular, produciendo linfocitos, polimorfonucleares, leucocitos e incluso otros macrófagos adicionales. Todo esto a su vez va a estimular los factores fibroblásticos, ¿no? Entonces va a haber un depósito de fibroblastos, ¿no? Como por ejemplo en lo que escribíamos la patología de la enfermedad pulmonar intersticial, de cualquiera de las enfermedades intersticiales o de la fibrosis pulmonar idiopática, con liberación sustancial de la sustancia urina y consiguiente depósito de colágeno en el intersticio. Y también va a haber la formación del nódulo hialino llamado nódulo silicótico. Y este nódulo silicótico va a ser la empatognomónica de la silicosis. Este nódulo silicótico tiene una zona central acelular, ¿no? Donde en la diana, en el centro, se halla la partícula de sílice libre y rodeada de espirales de colágeno, fibroblastos y una zona periférica activa compuesta por macrófagos, fibroblastos, células plasmáticas e incluso vamos a encontrar sílice libre adicional. Entonces, al encontrar las partículas de sílice, ¿no? El macrófago va a intentar englobarlo. Esto va a liberar mediadores inflamatorios y al final va a producir el nódulo silicótico, ¿no? La partícula de sílice rodeada de todo el componente inflamatorio, linfocitos, colágeno, etc. Ahora, estos macrófagos disfuncionales, ¿no? Van a ser disfuncionales y tienen un rol favorecedor en la sobresusceptibilidad a agentes infecciosos. Como ya estos macrófagos, en su lucha por contener a la inflamación, la reacción inflamatoria que va a producir la psicosis, ¿no? Estos macrófagos no van a tener un buen funcionamiento. Y al ya estar disfuncionales, la persona va a ser muy susceptible a infecciones, sobre todo a Mycobacterium tuberculosis o, por ejemplo, como la nocardia. La superficie cortante del sílice, de los cristales de sílice, ¿no? Recién fracturada, daña directamente la membrana celular y la va a penetrar. Y por esta vía paracelular va a viajar vía linfática hasta los ganglios ciliares. Esta sílice recién fracturada, llamada sílice naciente, es más tóxica que la sílice libre en tubo. ¿Por qué? Porque su superficie va a poseer bordes muy filosos y radicales muy reactivos. Entonces va a producir mayor reacción inflamatoria. Una vez que hemos entendido ya la fisiopatología de esto, vamos a ver cómo lo diagnosticamos.
En sí, los signos y síntomas muchas veces van a aparecer tardíamente, al igual que cualquier enfermedad pulmonar intersticial. Y también a muchas veces la función respiratoria va a verse disminuida ya en etapas tardías. Nosotros debemos siempre sospechar la enfermedad cuando tenemos un antecedente ocupacional positivo asociado a cambios radiológicos tempranos respecto a un examen radiológico anterior. Al estar esta enfermedad, ser una enfermedad ocupacional ¿no? Muy en relación a antecedente de trabajo con exposiciones a partículas de polvo orgánico, muchos de estos pacientes tienen evaluaciones anteriores. Entonces, si nosotros tenemos que el paciente, aunque sea asintomático, podemos observar cambios radiológicos, ya puede ser una pauta para el diagnóstico de esta enfermedad. Como le mencionaba, el antecedente ocupacional es fundamental, porque sin antecedente de exposición al polvo orgánico, pues no va a haber silicosis. Podemos diagnosticar silicosis en un niño que nunca está expuesto al polvo inorgánico. No podemos diagnosticar silicosis en cualquier persona que nunca está expuesto a estos factores de riesgo, ¿no? Debemos nosotros investigar, nuestra historia clínica debe ir en lo que es indagar exposición al polvo, al tipo de polvo, al tiempo de exposición, a qué tipo de protección ha tenido la persona, ¿no? Qué tipo de protección tanto personal como ambiental ha tenido el trabajador. ¿En qué pacientes vamos a conectar? Nosotros sospechar, ¿quiénes vamos a considerar que tienen una alta exposición a partículas? A los silicógenas, a los pacientes que trabajan en minas metálicas de socavón o de Tajo, a los pacientes que trabajan en concentradoras o fundiciones, en metalúrgicas, en perforación o excavación de túneles, los que trabajan en canteras, arenadores, fábricas de cemento, picapedreros, artesanos en piedra, y en menor grado a los pacientes que están expuestos a caminos muy polvorientos o a los trabajadores que han estado expuestos a tempestades de arena, etc. ¿no? Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos que ser muy acuciosos en la historia clínica para poder determinar qué tipo de exposición ha tenido, a qué tipo de exposición ha tenido, qué tipo de polvo puede haber absorbido el paciente, el tiempo de exposición y qué tipo de protección también ha tenido. De lo que es el cuadro clínico, es muy común que la silicosis curse sintomática por muy largo tiempo, hasta fases avanzadas en que se le detecta ya, o afortunadamente en algunos casos puede detectarse tempranamente por una radiografía. En la forma aguda, hay diferentes formas que la vamos a describir un poco más adelante. Por ejemplo, en la forma aguda, hay una exposición muy intensa pero breve al polvo inorgánico y el trabajador puede presentar disnea progresiva de aparición brusca y en pocas semanas progresar hasta insuficiencia respiratoria. Y la forma clásica es más frecuente, ¿no? Tiene una exposición moderada y mucho más prolongada, estamos hablando de un lapso de 10 a 15 años. Y los síntomas respiratorios pues van a ser mucho más crónicos, con tos seca, luego tos productiva, luego mucho más adelante disnea e incluso en algunos casos puede presentar hemoptisis. Aparte de la historia clínica, nuestro examen físico o la historia clínica, tenemos lo que es la ayuda diagnóstica, ¿no? Y en la ayuda diagnóstica es muy importante la utilidad de radiografía. ¿Por qué? Porque para evaluar nosotros neumoconiosis, ¿no? Tenemos estándares, una normativa de la OIT, de la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, que determina su técnica y metodología estandarizada. Incluso existe un curso especializado para poder hacer la lectura según la norma de la OIT para diagnosticar esto. La radiografía muchas veces debe ser examinada por un lector inicial, releída por un segundo lector y para considerar el diagnóstico incluso podría intervenir un tercer lector. Si bien es cierto, esto está normado por radiografía, la tomografía computada y la tomografía de alta resolución, la gammagrafía pulmonar, también son capaces de caracterizar el tamaño, ubicación y las características de las lesiones pulmonares y pleurales con mayor sensibilidad y precisión de la radiografía. El estudio tomográfico o tomografía no está estandarizado como el estudio de radiografía simple por la normativa de la OIT.
y podemos encontrar diferentes patrones radiológicos, ¿no? Que de repente es muy fácil verlo o no tenemos ninguna duda tal vez cuando encontramos pequeños nódulos. A veces son imperceptibles cuando son muy pequeños. Hay que tener muy acuciosamente, hay que ser muy acuciosos en la evaluación radiológica. E incluso en las fases avanzadas, donde vemos grandes nodulaciones pariliares, nos puede confundir o podemos nosotros sospechar tal vez de otra enfermedad, ¿no? Podremos de repente confundir o sospechar de neoplasia. Y tenemos un diagnóstico diferencial si es que nosotros no hemos hecho una adecuada evaluación clínica y de los antecedentes que nos va a decir el paciente. Este es el formato de informe radiológico de la metodología que les mencionaba de la OIT, donde, por ejemplo, ellos evalúan lo que es la calidad radiológica, le evalúan normalidades de parénquima pulmonar en los diferentes tercios, superior, medio, inferior, qué tipo de alteración tiene, tamaño de las opacidades, y no solamente esto, sino también las anormalidades pleurales, si hay o no hallazgo de placas pleurales, hay alteraciones en la pared torácica, diafragma, etcétera, si hay engrosamiento difuso de la pleura, etcétera. Toda esta es una evaluación bastante metodológica, como les mencionaba, ¿no? Tiene incluso un curso y una capacitación muy especial para poder certificar como un lector de radiografías de la OIT. En lo que son las pruebas de función respiratoria, sirven para evaluar el grado de deterioro funcional del pulmón provocado por la enfermedad. Se puede utilizar sobre todo espirometría y la capacidad de difusión como las pruebas, como las enfermedades intersticiales anteriormente mencionadas. Y más que para diagnóstico, las pruebas de función respiratoria se usan para pronóstico. Pues, ¿por qué? Porque una alteración funcional a veces ni siquiera va a ser demostrable cuando la enfermedad es recién inicial, ¿no? Vamos a tener 4 formas clínicas de la silicosis. Se describe una silicosis clásica, que es la primera de ellas, también conocida como la silicosis crónica, que es a menudo asintomática en los primeros estadios. Se va a iniciar casi siempre como anormalidad radiológica por presencia de pequeñas opacidades redondeadas entre 0.5 hasta 5 milímetros, muy pequeñas, nódulos pulmonares o radiopacidades. Se va a encontrar por lo general luego de 10 a 15 años de exposición, por eso es que muchas veces se le considera o se le llama silicosis crónica. En los estadios iniciales, las pruebas de función pulmonar van a ser normales, o puede mostrar una ligera restricción u obstrucción incluso, con reducción de la capacidad de difusión del CO, del monóxido de carbono. Ahora, si la exposición continúa, ¿no? Y la evolución se complica, y el 20 a 30% va a progresar a enfermedad compleja. Entonces, la segunda forma es la silicosis complicada. La silicosis complicada se va a iniciar por lo general, o el paciente va a manifestar tos productiva y disnea de esfuerzo. Por lo general va a derivar de la silicosis clásica. La radiografía no va a presentar estos nódulos pequeños, sino va a presentar radiopacidades pulmonares grandes, la mayoría mayores de 10 milímetros, y va a estar por lo general asociada a cada distorsión del árbol bronquial. Esa distorsión del árbol bronquial puede llevar a bronquiectasias, entonces estas bronquiectasias muy frecuentemente pueden infectarse, ¿no? Y van a dar la clínica de esto, ¿no? Infección bacteriana recurrente por bronquiectasia. La prueba de función respiratoria, hay una marcada restricción ya en este caso, reducción de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, van a presentar los pacientes saturación baja, incluso ya esto puede condicionar en algún momento insuficiencia respiratoria, ¿no? E incluso problemas cardíacos como el cor pulmonar, hipertensión pulmonar. Si este cuadro clínico se acompaña a pérdida de peso, a fiebre, y la radiografía muestra cavitaciones con opacidades, hay que descartar la tuberculosis, porque como le mencionaba, la disfunción de los macrófagos lleva cierto riesgo de tener esta enfermedad asociada, que en algunos en literatura lo considera como la sílico-tuberculosis, o incluso infección por otras micobacterias. Si nosotros encontramos neumotoras en este caso, es un signo de mal pronóstico.
Y como ustedes pueden ver acá, la radiografía es muy diferente a la anterior mostrada, ¿no? Acá tenemos ya nódulos grandes, incluso algunos cavitados, y en la tomografía centro necrótico, ¿no? Estamos hablando de una silicosis complicada. Entonces tenemos la silicosis clásica, la silicosis complicada, también podemos tener una silicosis acelerada. Esta silicosis acelerada aparece entre los 4 o 6 años de exposición intensa en ambientes muy contaminados sin una protección nula o eficiente. El cuadro clínico y radiológico son similares a los observados en la forma clásica. Al inicio no puede dar ninguna manifestación hasta que ya esté más avanzada la enfermedad. Sin embargo, el deterioro va a ser rápido. El deterioro radiológico y de la función pulmonar va a ser mucho más rápido. En el cuadro grave, hasta el 25% va a desarrollar una sobreinfección. Y en este caso, se va a asociar sobre todo con enfermedades autoinmunes, si recuerdan la artritis reumatoide, ¿no? El síndrome de Kaplan, que lo mencionamos, o también se puede asociar con esclerodermia. Y la cuarta forma de presentación de la silicosis es la silicosis aguda. Que como ustedes pueden ver radiológicamente, ¿no? Se manifiesta un problema mucho más agudo, pues, o de mayor compromiso pulmonar. En desarrollo violento y agresivo en el lapso de 6 meses a 2 años, que lo puede llevar a la muerte, determinado con exposición masiva al componente tóxico. La disnea es intensa, con progresión de insuficiencia respiratoria en 6 meses, como le mencionaba, puede llevar a insuficiencia respiratoria y a la muerte del paciente. La radiografía puede mostrar alveolitis difusa generalizada, también en las pequeñas opacidades mucho más numerosas que la forma clásica. Son frecuentes en este caso las infecciones por micobacterias. Incluso se ha descrito nódulos silicóticos o hialinos, nódulos hialinos, fuera del pulmón, sobre todo en riñón e incluso el hígado. Y esa es una afectación mucho más sistémica incluso. Entonces, en este cuadro comparamos los 4 tipos, ¿no? Que les mencionaba: la clásica, la complicada, la acelerada y la aguda, cuya aparición es por lo general lenta en las 2 primeras y más acelerada o más brusca en la acelerada y en la aguda. Los síntomas van a ser casi los mismos, excepto la disnea, que va a ser más marcada en la acelerada y en la aguda. Las pruebas de función pulmonar en todas pues, no va a ser de ayuda, salvo cuando ya está avanzada la enfermedad. El tipo de opacidades en la clásica por lo general son pequeñas, nódulos pequeños de 0,5 a 5 milímetros en poca cantidad. En la complicada son nódulos grandes. En la acelerada son pequeños, pero mucho más abundantes que en la forma clásica. Y en la aguda pueden ser nódulos pequeños también o medianos, pero muy abundantes. Las complicaciones en la clásica va a derivarse a la complicada, y la complicada se asocia a infecciones micobacterianas, insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar secundaria. En la acelerada, infecciones o se asocia a enfermedades autoinmunes, esclerodermia o artritis reumatoide, como el síndrome de Kaplan. Y en la aguda se puede correlacionar, por ejemplo, con proteinosis alveolar, infecciones por micobacterias o nódulos silicosos extrapulmonares. ¿No? Histológicamente, pues al inicio prácticamente no tenemos mucho daño y en las fases terminales pues ya tenemos un pulmón totalmente disfuncional, totalmente antracótico, por ejemplo, como pueden ver en la imagen. El tratamiento, como le mencionaba, no hay un tratamiento específico para esta enfermedad. La prevención es el medio ideal, básico y único para impedir su aparición. Se recomienda cuando el paciente ya ha instaurado la enfermedad una vacunación contra neumococo influenza para prevenir las infecciones que pueden estar asociadas. El uso de glucocorticoides no ha demostrado su utilidad e incluso puede ser un riesgo usarlo por la asociación a infecciones, sobre todo micobacterias. Hay que tratar sí las posibles complicaciones, como la exposición a polvos orgánicos no solamente va a producir el daño intersticial, sino también puede producir un problema bronquial. Y si produce problema bronquial, muchas veces va a tener broncoespasmo. Entonces hay que tratar el broncoespasmo, hay que tratar las infecciones asociadas, el neumotórax que puede ser, hipoxemia, insuficiencia respiratoria con oxígeno suplementario. Y en algunos casos muy concretos podría llegar hasta el trasplante pulmonar. Bien, eso fue Con esto hemos terminado la parte de todo lo que es enfermedades intersticiales. ¿Tiene alguna consulta sobre el tema?
Ha sido bastante. He intentado resumir lo mejor que podamos para que puedan sacar las partes más, digamos, importantes para su formación. ¿Tenemos alguna consulta? Lo que quiero que se lleven, lo más importante como resumen, así, es que, volviendo a lo que es capítulo de enfermedades intersticiales, ¿no? Las enfermedades intersticiales pueden afectar de diferentes maneras. Algunas enfermedades intersticiales, enfermedad pulmonar intersticial, AFPI, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática, que hablamos la semana pasada, y otras enfermedades intersticiales que están relacionadas a vasculitis, a colopatías, a fármacos ocupacionales, a polvos inorgánicos como la neumoconiosis. De la FPI prácticamente utilizar antifibróticos, pero lamentablemente la mortalidad va a ser la misma. En las enfermedades asociadas a colagenopatías y a vasculitis, lo primero, o nuestro objetivo es controlar estas enfermedades, la enfermedad de fondo, para evitar la progresión de la enfermedad pulmonar. Es el objetivo principal y aquí necesitamos un manejo multidisciplinario, ¿no? No solamente la parte de neumología, sino sobre todo la parte de reumatología médica interna. ¿Sí? De acuerdo a la enfermedad que nosotros veamos, vamos a tener diferentes manifestaciones, ¿no? En algunos predominar la enfermedad pulmonar intersticial, en otros va a predominar el edema pleural, en otros, ¿no? Incluso hipertensión pulmonar en algunos. Y por último, la neumoconiosis, que viene en relación a la inhalación del polvo inorgánico, que no tiene cura, ¿no? Y que está relacionada sobre todo a la exposición ocupacional. Si no tenemos este antecedente, pues no vamos a poder diagnosticar. Bien, si no tenemos ni consulta, hacemos una pausa de unos 10 minutos, ¿les parece? O 15 minutos, y seguimos con la parte de tromboembolismo y cáncer pulmonar para terminar. ¿Les parece? Ok, listo. ¿10 minutos? Bien, en 10 minutos entonces continuamos con la segunda parte.